fotos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, mi amigo y colega desde España, Hernán Alberro. Y desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro, querido? Muy bien aquí. Contento de tener este programa con una amiga. Oye, y bueno, como siempre te digo, yo acá tranquilo y bueno, contento de poder contar con la presencia de tu amiga, que espero en un futuro lo sea mía también. En el día de hoy vamos del libro Memoria, escrito por la investigadora Micaela Hierro Dori. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte desde Buenos Aires. Gracias por la invitación. Bien. En Cuba, desde el mismo año 59, y muchos de ellos que apoyaron el año 59 en dictadura, comenzaron a organizarse para enfrentar lo que ya estaba sucediendo en el país y lo que se preveía sucediera. Diferentes movilizaciones, acciones militares, guerrillas, partidos políticos, todos se fueron fomentando en función de enfrentarse al régimen, pero este hábilmente fue tomando en sus manos todos los medios y hubo una represión brutal contra todo tipo de enfrentamiento hacia ella, tanto fuera por la vía pacífica como por la vía militar. No podemos olvidar los movimientos guerrilleros que surgieron en el centro de la isla, aunque también en Matanzas y en el oriente del país surgieron, así como en Pinar del Río. Se movilizó a casi todo el país en función de enfrentarlos con todos los recursos a su disposición. Defenestraron a todos los movimientos opositores, fusilamientos, largos encarcelamientos, en fin, fue todo en función de no permitir que nada ni nadie se les enfrentara. Y bueno, desde esos inicios, desde el mismo comienzo, la oposición cubana, la disidencia cubana, contó con el apoyo de amigos de otros países, fundamentalmente de América Latina y muy en específico de Argentina. Personas que, como tú, Hernán, han dedicado gran parte de su vida a enseñar y a poner en claro en cualquier foro en que participes la realidad cubana. Es un orgullo para mí contar con tu amistad y es un orgullo también poder tener en mis manos, aunque sea de manera digital, el libro de Micaela, que hace un estudio muy profundo de una larga época de lo que ha sucedido en Cuba. Micaela, ¿qué te motivó a escribir y a dedicarle el tiempo que tuviste que dedicarle a este tema? Bueno, yo hace como unos 15 años, de alguna manera me fui involucrando en la causa cubana, ya sea porque conocí en seminarios y congresos internacionales a expresos políticos, hasta bueno, leer, por ejemplo, libros como Cómo llegó la noche de Hugo Matos o Contra toda esperanza de
a Armando Valladares, y son testimonios que si uno los escucha, no puede quedar indiferente ante esa realidad. Luego, bueno, tuve la oportunidad de poder viajar, entrevistar y conocer activistas en la misma isla, y eso ha hecho que aún así, continuando conociendo la realidad cubana, bueno, no me quedara inerte. Entonces, bueno, el libro hoy en día surgió, la verdad, te soy sincera, surgió en el marco del el debate que tenía la misma sociedad civil cubana independiente, cuando surgió lo del 27N en relación al diálogo. Y yo veía a muchos jóvenes activistas que no conocían gran parte de la historia de la sociedad civil cubana independiente, sobre todo, bueno, al menos la que yo conocía, que era de la década del 90, de la caída del muro de Berlín hasta la fecha. Entonces, cuando veían como una novedad esa iniciativa de esa búsqueda del diálogo, y surgían, bueno, los debates entre si era el diálogo entre la sociedad civil entre sí, entre la sociedad civil con el régimen, la sociedad civil con la misma ciudadanía. Y fue así cuando empecé a sistematizar todas esas iniciativas, como para poder demostrar que sí, hubo muchas iniciativas de plataformas de la sociedad civil cubana que querían establecer, unir los esfuerzos para luchar contra el régimen. Entonces, de alguna manera, desmitificar eso, que la sociedad civil independiente, la oposición, no se organiza, no toma iniciativa en forma coordinada. Hay muchísimos esfuerzos que demuestran lo contrario, y de alguna manera eso es lo que me motivó a iniciar el libro. Luego, obviamente, fue creciendo. Como es un libro testimonial, hice más de 40 entrevistas. Eh, claro, también me entusiasmé para no solamente hablar de la libertad de asociación, sino la libertad de expresión, y empezar a contar todas las iniciativas que se hicieron para eh, sortear el bloqueo comunicacional que el propio régimen cubano impone a sus ciudadanos, porque también estaba en ese debate de que ahora con Internet surgían nuevos en los medios independientes, etcétera, para tratar de dar a conocer las violaciones a los derechos humanos, etcétera. Y obviamente hay toda una historia detrás. Ahora está de alguna manera impulsada y potenciada con mayor acceso a Internet, sobre todo desde el 2018, cuando la ciudadanía tiene acceso desde sus celulares, con el poder tener los datos en su propio celular. Pero claro, a medida de que en los últimos 30 años, en esa evolución de la tecnología, desde el teléfono, sabemos que muchas casas de los cubanos no tenían teléfono en sus propias casas, para poder denunciar algo que ocurría o además comunicar al exterior, tenía que hacerlo a través del teléfono de un vecino, etcétera, hasta la era de los blogs o de las primeras gacetillas, o que se enviaban los comunicados en las revistas a través de los correos electrónicos. Bueno, entonces cuento también un poco toda esa evolución comunicacional que fue acompañando a ese crecimiento de la sociedad civil cubana y esa oposición al régimen. Mira, antes de darle la palabra a Hernán, sé que tu libro, y voy a darle el nombre otra vez, Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba, va a ser presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, exactamente, ¿no? Sí, fue presentado el 14 de mayo del año pasado en la Feria del Libro de Buenos Aires. O sea, ya fue presentado en la Feria del Libro. Y bueno, ¿qué otra vía? Porque bueno, el libro resulta muy interesante y pienso que en especial a los cubanos nos interesa y les interesará conocer todo lo que ha sucedido, como tú describes en tu libro, a partir del año 90,
para un poco desmentir que esta es una Cuba pasiva, que la gente está tranquila, cosa que no es cierto. Es la gran mentira que ha transmitido el gobierno cubano a través de la izquierda latinoamericana para dar a entender que en Cuba existe tranquilidad, que todos apoyamos al Partido Comunista, cosa que todos sabemos es incierta. ¿Qué otra vía o qué vía existe para que el cubano pueda acceder Sí, al libro? El libro está disponible en a forma, obtener tu libro? el libro está disponible en forma virtual en la página web de Cultura Democrática, que es cuba.cultdemocrática.org barra libro. Lo pueden acceder desde ahí. Es un micrositio que Cultura Democrática dedica a Cuba y de alguna manera muestra también lo que está sucediendo y va actualizando y va difundiendo distintas iniciativas de la sociedad civil independiente cubana, y ahí está a libre acceso para bajarse el PDF. La idea es que circule eh, por grupos de WhatsApp, por la gente, que circule, que de todo el cubano llegue a sus manos este libro. Este es un libro de más de 600 páginas, porque al menos 300 de ellas en realidad es una compilación de documentos, de consensos que ha logrado llegar en la sociedad civil cubana, propuestas de cambio, etcétera, demandas, con sus respectivas firmas, incluso tiene un índice onomástico que menciona más de 500 activistas, donde uno puede buscar también por sus páginas en qué tipo de iniciativas han participado estos activistas. Entonces, es realmente una documentación de las distintas iniciativas de la sociedad civil independiente. Y bueno, por su peso, por su costo, y digamos, y sabemos lo difícil que es entrar este tipo de material a la isla. Lo más fácil hoy en día es que simplemente se difunda en forma digital. Yo lo tengo, lo adquirí así en forma digital, pero bueno, yo soy uno de esos que nos gusta sentir el olor a la tinta, el olor al papel. ¿Por qué vía pudiera acceder el cubano o cualquiera otro a obtener este libro, a tenerlo en sus manos, a olerlo, a apreciarlo, a cogerle el Eh, peso en todo el sentido de la palabra? Bueno, me lo han pedido. Realmente nosotros publicamos, imprimimos y lo distribuimos en forma gratuita aquí en Argentina a activistas, y bueno, fue recientemente presentado también en España. Eh, lo hemos distribuido en distintos activistas también de la región y en Estados Unidos. Me han solicitado que lo suba a Amazon para que la gente lo pueda acceder y comprar online, y que lo pueda tener impreso en sus manos. Se lo debo, o sea, sé que eso es algo que, como tanto me lo han pedido, yo creo que voy a terminar cediendo. Yo soy un poco reticente a querer venderlo porque no quiero venderlo, pero sé que es para que el que quiere papel es la mejor manera. Poder comprarlo online y a través de Amazon es la mejor manera de distribuirlo. Así que próximamente estará por esa vía también. Espérate, nada, un segundito. Bueno, no desestimes la venta, porque más adelante quiero hacer una pregunta que pienso que si te decides a hacer lo que te pido en ella, vas a necesitar recursos. Hernán, te cedo la palabra. Se quiere hacer una propuesta comercial, Pedro, me parece, pero Pedro, vos sabés que No, yo no es soy eso, no un... es eso. Yo sé, yo sé, yo sé. Vos sabés que yo soy un entusiasta de este libro. Creo que es un libro, bueno, y vos también lo sabés, Micaela, que es un libro fundamental, eh, porque recopila un poco la historia viva de lo que es o son los últimos 20, veintitantos, 22, 21, 20, lo que fueran años de los esfuerzos por la sociedad civil cubana por lograr la democracia en su país. Y
Y te quería preguntar, y esto lo hemos hablado alguna vez, Mica, ¿por qué memoria? ¿Por qué crees que es importante esta memoria? Algo mencionabas al comienzo, pero me parece que es un punto importante y remarcarlo, y especialmente, a ver, creo que es importante remarcarlo todo el tiempo, pero quizás sea aún más importante en estos días en los cuales, bueno, estamos como muy expectantes de que se produzca una serie de cambios en Cuba, ¿no? O sea, que probablemente, digo, como poner un punto de inflexión, el 11 de, el 11 de julio del 2021 fue como un pico de movilización, un pico de protesta inédito en Cuba, y que pareciera que surgió de la nada, que pareciera que eh, floreció en el medio del desierto. Creo que el valor de tu libro es demostrar que eso no es así. Pero contame un poco, ¿por qué utilizas el concepto de memoria? De memoria. Primero, como decías vos, es memoria viva. Para mí es importantísimo para la lucha y para realmente terminar de empujar el muro y hacer que se caiga, eh, es que haya un diálogo intergeneracional entre los activistas. Eh, ha habido un recambio generacional continuo desde, bueno, en estas 6 décadas, ineludiblemente. El libro también menciona y, bueno, y rescata un documento que en realidad es la compilación de Ciro del Castillo sobre los diálogos entre los intelectuales, los 70, los 80, y un periodo que por ahí yo no me detuve a investigar, pero me fui tentada a incluirlo porque también es un antecedente de los últimos 30 años, que es el periodo de mi investigación. Em, Realmente el diálogo intergeneracional es importantísimo, y conocer la historia, la memoria de todo ese esfuerzo de distintos grupos de activistas que tenían un contexto determinado y lucharon en un contexto determinado, y tuvieron unas consecuencias, ya sea represión, forzado al exilio, presidio político, eh, que es distinto también de quizás el modo de represión o el modus operandi del aparato represor, que ha ido innovando y cambiando el régimen cubano en las últimas décadas también, para que los nuevos activistas comprendan a las viejas generaciones, y las viejas generaciones que hoy en día quizás parecieran que no están tan activos, pero son fieles testimonios de que la lucha no comenzó ayer, también comprendan lo que sufre el activista hoy en día, ¿no? Digamos, el- la situación de hoy y las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ese recambio generacional y esa comprensión, o sea, es fundamental que se conozca esa línea de tiempo, y por eso yo en el libro me encontrarán infografías con líneas de tiempo, ¿no? Incluso rescatando historias de revistas independientes que ya no existen, pero cuando uno empieza a mencionar que a las personas que las impulsaron, y después ven que son los mismos nombres que por ahí son protagonistas de los medios independientes hoy, conoce también todo ese proceso de aprendizaje que redunda hoy en día en que hoy exista eh, un diario de Cuba, que hoy exista, bueno, hoy continúe Radio y TV Martí o un Cubanet, o con todas las editoriales independientes hoy en día, Rialta, Hipermedia, que son editoriales al mismo tiempo que, que medios. Entonces, para comprender quiénes son los protagonistas de hoy y que quizás salen a la luz, pero que quizás también han estado colaborando en el ámbito más intelectual o artístico, em, como contestatario, pero no necesariamente como abiertamente opositor. Hay todo para poder comprender toda esa trayectoria de cada uno, es que, que bueno, que he volcado y compilado todas estas iniciativas.
Hay mucho más para hacer, obviamente, mucho más para hacer. Eh, Estoy, digo, por mi investigación en mi tesis de doctorado, está toda la historia de la sociedad civil cubana, la historia de los partidos políticos, etcétera. Pero bueno, eso quedará para más adelante. Digamos, cuando termine mi doctorado y lo publique, que si no, si lo publico antes, no me gradúo, porque tiene que ser inédito. Eh, Eh, Mica, hoy casualmente conversaba, bueno, en una reunión que pude compartir con el ex vicepresidente de Nicaragua y escritor Sergio Ramírez, em, bueno, sobre los procesos de transición y demás, y él en un momento mencionó algo que me llamó mucho la atención y hasta me hizo un poco de ruido, que es, bueno, está hablando de la Nicaragua de los 70, ¿no? Em, no teníamos, y así un paralelo con hoy incluso, no hay teatros, no hay literatura, no hay revistas literarias, revistas artísticas, revistas culturales en Nicaragua hoy en día. Y eso como que me hizo ruido y dije, entonces qué difícil puede llegar a ser. Y por eso también siempre me gustó el enfoque que vos le diste a este trabajo, porque incorporaste no solo el contenido o el concepto de memoria del cual hablabas recién, sino también el concepto de cultura, ¿no? O sea, memoria y cultura de la sociedad civil cubana. Y quería preguntarte por qué. ¿Por qué pensaste que poner el componente cultural tenía importancia? bueno, también tiene que ver con el origen, la idea del libro surge en el marco del movimiento San Isidro, de un auge del artivismo, como lo define Tania Bruguera, y con esto de que de este protagonismo de los artistas, que también surge entre la sociedad civil independiente más tradicional o más política, por decirlo de alguna manera. Eh, Porque como me dice, bueno, como si fueran ahora, y no, digo, también, para, siempre han estado. Un Rafael Almanza ha estado en muchísimas iniciativas. La Peña del Júcaro tiene 25 años. Un Rafael Almanza contribuyó a que, o impulsó, ayudó a un Henry Constantina que hiciera La Rosa Blanca y después La Hora de Cuba. Son gente intelectuales em, que, han estado ahí, y por la Peña del Júcaro han pasado activistas como Ana Mary Ramos y Camila Lobón, que han surgido, son jóvenes que han tomado protagonismo en los últimos años, especialmente con esto del movimiento San Isidro, la campaña 349, etcétera. Pero claro, bueno, vienen a través de una historia, hay todo un marco de influencia, de un contexto cultural. em, la cultura es importante, bueno, y más en la sociedad civil, en la sociedad cubana en general, donde, digamos, eh, la, aflorece, el cubano que no es poeta parece que no fuera cubano, digamos. Nunca conocí tantos poetas como cuando comencé a conocer a cubanos en mi vida. ¿Sabes qué? Este, y entonces está en la cultura cubana el escribir, el transmitir, etcétera. Y entonces esa disidencia, el ser reaccionario, opositor, e incluso de hecho menciono en mi libro todos los distintos términos que los artistas intelectuales utilizan, que no solamente es activismo, ¿no? O ser opositor, disidente, que por ahí son las palabras más, la palabra disidente, que por ahí está más vinculada a la disidencia del bloque soviético, o, ¿no? Como en el marco de la Guerra Fría, el opositor que pareciera que sea el opositor político más en el marco democrático, cosa que en Cuba no está. Em, los artistas utilizan términos como arte reaccionario, ¿no? El ser reaccionario. En fin, la cultura obviamente es mucho más
es importante, además de la política, y que lo que muestro, no solamente con las revistas independientes, los proyectos artísticos que menciono y compilo ahí, sino que también cómo van interactuando con ese y cómo van influyendo en toda la sociedad civil cubana, y van interactuando y van cooperando artistas, diseñadores, por ahí hacían las tapas de revistas que eran, o medios independientes que eran abiertamente opositores, pero por ahí estaban detrás de escena. Y hay toda una comunidad que a veces no se visibiliza, que a la hora de hablar de la sociedad civil independiente cubana, hay referentes que son como más los líderes, pero abajo colaboran un montón con cada una de estas iniciativas, retroalimentan intelectualmente, no son solamente los líderes los que aparecen, los voceros, sino que pasa que no todo el mundo está dispuesto a aparecer visiblemente, obviamente para evitar la represión, o porque deciden simplemente que su granito de arena a iniciar este proceso de democratización es de esa manera, es aportando con su arte, con su intelecto, pero sin tomar el protagonismo. Para eso hay otros que sí son protagonistas y son voceros, y bueno, y por ahí son los que reciben más golpes, son los que son reprimidos, y son los que más visibilizados a nivel internacional, pero es igualmente válida su acción y su aporte a este proceso de oposición, este proceso que creemos que ya con toda esperanza que ya se ha iniciado democratización, que con un despertar de la ciudadanía en el 11 de julio, todavía es largo, más largo de lo que nosotros quisiéramos, pero no dudo que vamos hacia eso, hacia la libertad de Cuba. Mira, Mica, te puedo decir Mica. Sí, Mira, hablaste de la cultura y es muy importante. Hay un discurso muy famoso de Fidel, palabras a los intelectuales, en el año 61, en una reunión que tuvo con los intelectuales, y no voy a mencionar ningún nombre, pero incluso allí el único que se atrevió a hablar desde ese punto de vista de enfrentamiento dijo: tengo miedo, tengo mucho miedo. Fidel también comenzó una gran represión sobre los intelectuales cubanos. Algunos murieron en Cuba, otros murieron en el extranjero. Algunos de los que aquí permanecieron no pudieron desarrollar su trabajo como lo deseaban, y otros tuvieron que hacerlo desde el exterior, y eso ha ido lacerando también una parte de la cultura cubana, y es importante no dejar fuera en un futuro, y aquí viene lo que yo quería ver, lo que a estos señores de la cultura cubana que son menospreciados, que casi ni se nombran en este país. Y bueno, vi que has bordeado parte de lo que yo te quería decir, porque bueno, estuviste hurgando en los años 70 y en los años 80. Como yo te decía, el enfrentamiento de los cubanos a la dictadura no comenzó, o sea, comenzó desde el mismo año 59, y estás haciendo un doctorado y me imagino que un poco te hayas remitido a esas décadas. ¿Piensas que con la colaboración necesaria y con los recursos necesarios pudieras inmiscuirte en un trabajo que hablara de la democracia, la cultura y la oposición en Cuba desde el mismo año 59? Desde ya, yo soy un poquito más viejo que ustedes, solamente cumplí 71 hace poco, y tengo mucha memoria de lo que pasó en esos primeros años. Pienso que Ciro también pudiera colaborar. Y bueno, te estoy invitando a que, si te es posible, si lo consideras oportuno, te decidas a escribir la historia que te falta de los primeros años de la revolución, para hacer un trabajo que es necesario y que por desgracia ningún cubano ha podido emprender, y ya tú tienes una parte muy avanzada. Y bueno, te estoy sugiriendo que si te es posible te decidas a hacer esto. no, Era lo que quería decir.
No, me encantaría, pasa que me llevaría años. La verdad es que si bien este libro lo escribí en el último año, me llevó un año más o menos entre entrevistas y demás, es el resultado de 15 años de experiencia, ¿no? De conocer a la gente, los actores. em, y los últimos 30 años, y acoto en un doctorado, te enseñan a acotar el tiempo para no hacer eterno, ¿no? Me encantaría abordar los primeros 30 años, es donde tengo menos información. He entrevistado gente que me ha sugerido lo mismo y me dice, no, te falta esto, bueno, digamos, me encantaría poder hacer algo como introductorio, que aunque no sea tan exhaustivo. am, pero bueno, es una cuestión de tiempos, la vida, quizás en algún momento, si alguien me quiere becar para que pueda dedicarme a investigar, lo puedo, genial. Pero es el sueño de cualquier investigador, ¿no? Digamos, tener más tiempo para poder hacer más abarcativo. Sí, el objeto de estudio en este caso, como vos bien decías, yo siempre menciono el caso de Hugo Matos, que desde el día uno peleó en Sierra Maestra y en los primeros meses, ya en abril, él ya públicamente empezó a manifestar disidencia o preocupación por hacia dónde se dirigía la oposición. Y bueno, en los meses siguientes él pasó lo que pasó, su detención, el asesinato de Camilo Cienfuegos, y en fin. Está claro que hay muchos testimonios y obviamente de la sociedad civil cubana me encantaría poder eh, contar más de la historia de Gustavo Arcos, de Ricardo Bonfil con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y cómo se fueron de ahí surgiendo nuevas organizaciones como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, cuando se abre Lizardo Sánchez, y toda esa dinámica que es bastante curiosa que sucede en Cuba, de que nacen organizaciones y después se van abriendo nuevas organizaciones y nuevas organizaciones, y cómo van floreciendo y abriendo nuevas ramas. Em, pero bueno, sí, es a posteriori, a futuro. Si Dios me da más años de vida, lo haré. Mica, hablabas, me parece que a ver, pensaba una idea que me quedó resonando y que recordaba recién cuando te escuchaba hablar, que la verdad que no recuerdo dónde la escuché y me pareció muy buena, que es esta idea de que los gobiernos no cambian, lo que cambian son las sociedades y los gobiernos todo lo que hacen es adaptarse a la sociedad. En un contexto autoritario, totalitario como el que vive Cuba, bueno, es duro pensar eso, porque implica, bueno, en el caso de Cuba, muchos años de esfuerzo y de búsqueda de ese cambio. Pero es que pensaba una cosa que estoy pensando cada vez más seriamente, que tiene que ver con el rol de la cultura, el rol del arte, ¿no? Y finalmente el rol del arte. A ver, y dentro del concepto de cultura pongo también al periodismo, si se quiere, porque en definitiva tiene un rol ahí, no solo informativo, sino un poco pedagógico, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que es la cultura, y especialmente el arte, en segundo plano quizás el periodismo, el, los que se encargan de empujar un poquito las líneas, de llevar la vanguardia hacia adelante, ¿no? De decir, bueno, vamos un poco más allá, vamos, no necesariamente en términos de transgresión, aunque también de transgresión, pero que nos van mejorando de a poco, que nos van haciendo preguntarnos cosas, cuestionarnos actitudes propias, que se ríen. Muchas veces el humor para mí en esto es fenomenal, ¿no? Y el humor cubano en eso es espectacular, ¿no? Que se ríen de nuestras miserias eh, incluso de nuestras virtudes y de cómo podemos mejorar y de cómo podemos ser mejores y demás, ¿no? Entonces, parece, nada, quería cerrar la idea de lo que estabas diciendo respecto de la cultura y del valor de la cultura en todas estas situaciones,
con esa idea que me quedó resonando, ¿no? Es que lo que pasa es que primero tiene que cambiar un poco la sociedad y para eso el arte es clave, ¿no? Para eso la cultura es clave. Finalmente la cultura es expresión de esa sociedad y al mismo tiempo influencia sobre esa sociedad, ¿no? Es un fenómeno, bueno, debe estar súper estudiado y yo recién ahora lo descubro, ¿no? Pero Y yo lo diría como, lo entendería como la cultura en sentido amplio. La cultura es la esencia del hombre pensante, un ser humano que, o sea, porque somos seres humanos, porque somos pensantes. Y en la cultura, distintos tipos de expresiones artísticas, literarias, pero digamos, más allá del arte gráfico, digamos, o de las artes plásticas o en la música, son resultados de esa de la esencia del ser humano como un ser pensante. Y en esta sociedad contemporánea, donde la ciudadanía está renunciando a pensar, algo que ya advirtió Hannah, Hannah Arendt cuando hablaba de la banalidad del mal y para también comprender el fenómeno del totalitarismo, el nazismo, es que como ese movimiento de masas que obedeció y siguió a un líder y en función también de ese aparato de propaganda, bueno, el fascismo nazi, pero el fascismo también comunista, que utiliza un aparato de propaganda, moviliza masas y esa masa elige obedecer y seguir unas insignias y unas cosas como esto de patria y muerte y repetir esas consignas y renunciando a pensar, ¿no? Bueno, esto es la Revolución Cubana, seguimos, luchamos contra el imperialismo y todo lo demás es el enemigo del pueblo, ¿no? Y está renunciando así a pensar, bueno, pero es enemigo del pueblo el vecino que alguien del arzobispado que quiere hacer una revista independiente y hablar y de doctrina social de la iglesia o lo que sea, y entonces por pensar cierta y analizar ciencias encíclicas, pero wow, no, 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 va contra la Revolución Cubana, y ese es el enemigo del pueblo, el que está queriendo pensar libremente o analizar ciertos documentos de la iglesia. Bueno, todo es enemigo del pueblo cuando se ve así. Entonces, por eso decimos que el régimen cubano es un régimen totalitario, digamos, porque impone, digamos, una consigna que moviliza masas y esas masas renuncian a esa independencia, a esa condición humana de ser pensantes. Lo que sí, underground hay toda una cultura cubana que ha decidido renunciar a esas consignas y ir haciendo ruido y cada vez más ruido y cada vez más ruido y cada vez se hace a escuchar más hasta que se cante Patria y Vida y digamos de repente pareciera que es, bueno, unos raperos de gente de color, como decís, que como la consigna de la cultura cubana que está revirtiendo eso, bueno, no, pero obviamente es eso que se une a los intelectuales, gente, esto, lo otro, es toda la manifestación de la cultura, de calle hasta más académico, por decir de alguna manera, que se une para levantar la voz contra eso que en el momento se impuso o se dejaron imponer por un líder que fue Fidel Castro, un encantador de serpientes que vendió que eh, estaba liberando al pueblo cuando no. Eh, y con un buen aparato propagandístico y también medios, canales, la cultura y gente que fue funcional de la cultura en toda América Latina, instauró este romanticismo de la Revolución Cubana, gracias a un García Márquez, gracias a tanta gente que fue funcional a Fidel Castro y lograron imponer esto de que en Cuba hay derechos sociales, culturales, etcétera. Y bueno, hay un detalle que, bueno, no hay derechos civiles, ¿no? Y cosa que es todo un mito, ¿no? Entonces lograron imponer el mito del Che Guevara, bueno, y tantos otros, y retroalimentaron todo
discurso, una dialéctica que persiste hoy con muchos parches, muchas cosas, con muchos agujeros, que se va tambaleando, pero bueno, ahí hay mucha gente que está haciendo está hablando y levantando su voz para hacer que realmente se termine de caer ese mito, ¿no? Mira, hablaste de los seres pensantes. Y yo pienso que el sumo del ser pensante han sido los dirigentes de nuestra revolución. Basta con ver los resultados que hemos obtenido en la sociedad, en la economía. Cuba es el ejemplo más vivo de lo que no debe hacer un gobierno, de lo que no debe hacer un pueblo y de lo que no debe aceptar un pueblo. Precisamente el vender esta idea del socialismo de Cuba como un gran ejemplo para América Latina ha sido la gran mentira. En Cuba hay una carencia total de derechos en todos los sentidos. Aunque sí es importante señalar que en los últimos años la intelectualidad cubana, algunos de manera timorata, otros de manera más valiente y más decidida, pasa también con el periodismo. No más vamos a hablar del periodismo independiente que siempre ha estado ahí haciendo frente, sino el periodismo oficialista también ha ido a enfrentarse de una forma u otra con la dictadura, y ese cambio se está sintiendo y ellos se están viendo obligados a tratar de demostrar que van a ser capaces de aceptar determinados cambios, que no se crea América Latina, que no se crea el mundo, que estos bandidos, porque no le quepa duda de quienes dirigen en este país han sido un grupo de mafiosos, van a cambiar sus intereses en función de beneficiar al pueblo cubano. Pero la intelectualidad cubana ha ido cambiando y pienso que esto va a ir ayudando a que de una vez y por todas el pueblo comprenda lo que tiene que hacer y cómo debe actuar. Era lo que quería acotar al margen de tu intervención con relación a esto. Hernán. Mica, quería preguntarte, porque en todo proceso de elaboración de un libro, bueno, por supuesto hay investigación, hay búsqueda, hay, bueno, revistas, y por supuesto hay aprendizaje. Eh, Quería preguntarte qué aprendiste y qué sacas de nuevo, qué te llevas tras haber escrito el libro. Bueno, yo fui la primera sorprendida de ver que había tantas historias detrás, ¿no? De tantas iniciativas. Como es un libro colaborativo, participativo, digo yo, porque yo iba entrevistando a algún activista y esa persona me recomendaba, ¿no? Tienes que entrevistar a fulano y a Mengano, que te pueden hablar de esto, de lo otro, hay tal otra iniciativa. Entonces, yo sentí en todo momento que era como esos pañuelos de los magos, como que sacaban de la manga y que son eternos y siguen saliendo pañuelos y pañuelos y pañuelos. Bueno, hay iniciativas y yo sentía que iba rescatando un montón de iniciativas que no conocía. Entonces, lo primero que aprendí es que no se puede juzgar en la superficie apenas lo que uno conoce. Por eso es necesaria esa investigación, por eso ese rescate de la memoria que mientras lo iba haciendo me daba cuenta también de su importancia y sobre todo para entender esos vínculos, esa gente. Yo ahí vi, bueno, pero cuando entrevisté a Marilena Cruz Varela decía, bueno, Iris Ruiz, que de Movimiento San Isidro, era una muchachita que vino a mi casa y bueno, ella era jovencita y ella se negó a hacer acto de repudio a su casa, ¿no? Entonces, cuando, claro, conocí eso, digo, bueno, estamos hablando del año 90, Iris Ruiz, hoy protagonista además del Movimiento San Isidro, pero claro, ella participó o iba a la casa de que una de las eh, que había fundado Criterio Alternativo, uno de esos referentes de la cultura también. Entonces, cuando veía así cómo
en los 90 también esa articulación entre artistas, los raperos, ese, digamos, los de teatro, esa articulación, hay toda una que se da, es un lazo de amistad. En realidad, no sé si aprendo, pero también de alguna manera es un refuerzo de esa convicción que yo tengo de los lazos, de lo importante es la cooperación y los lazos de solidaridad. Entonces, se va creando comunidad y lo que ha hecho la oposición y la sociedad civil cubana es crear tejido social, porque en oposición al régimen, y eso es importantísimo, por más de que quede underground, porque como bajo la superficie, porque el gobierno totalitario, el régimen cubano lo que ha hecho desde que instauró la revolución es destruir todo lo que es comunidad, clubes de barrio, desde clubes de ajedrez, clubes de tenis, todo lo que sea espacio de sociabilidad, lo tenían que cooptar, ¿no? Y lo tenían que destruir, además de las iglesias, además de todo lo tenían que dominar. Y eso no existió. Entonces, vos decís, bueno, todo espacio independiente hoy en día, un grupo de jóvenes, grupo de mujeres, hasta crear espacios de sociabilidad independiente es un espacio reaccionario de hacer oposición en Cuba. Eh, es crear pequeñas islas de libertad de expresión donde se puedan conversar en confianza, en vínculos de confianza, es reconstruir esos vínculos de confianza que tanto ha destrozado el régimen, creando esas intrigas, poniendo infiltrados, que todos, bueno, al instaurar los CDR, que no son otra cosa que los vecinos delaten a otros vecinos, entonces crear discordia entre los vecinos. O sea, es toda la oposición al hacer política bien entendida, crear esos lazos de comunidad, la concordia cívica, la cual hablaba Aristóteles, ¿no? La importancia para crear un bien común y construir comunidad y hacer sociedad entre todos. Eh, Todo eso es oposición a un régimen totalitario que quiere todo lo contrario, discordias, enemistades, desconfianzas, individualismo, por decir, como en un sistema comunismo que crean individualismo, ¿no? Digamos que cada uno es la ley de la selva, de lo que uno de alguna manera asigna liberalismo, que es individualismo, la ley de la selva, bueno, el sistema comunista al final terminó promoviendo eso, ¿no? Yo me salvo a mí mismo, bueno, de sobrevivir en un sistema bueno, donde todos se sacan los ojos por un kilo de pollo o lo que sea y venden al vecino con algo de información para poder sobrevivir por no sé, un kilo de arroz, frijoles y un litro de aceite. Entonces, es eso lo que está en juego hoy en día eh, la sobrevivencia del cubano. Pero por eso cuando un Dagoberto Valdés habla del daño antropológico del cubano y que a la hora de reconstruir la sociedad civil cubana y que caiga finalmente el muro, caiga finalmente el régimen, va a haber años de reconstrucción de ese tejido social, de reconciliación nacional, no solamente por los represores versus reprimidos, sino en todo sentido, ¿no? Digamos, esto de volver a crear vínculos de confianza y de convivencia. Mira, el otro día hablaba con Dao con relación a esto y le decía a Dao, en Cuba hay que rehacerlo todo, desde la sociedad hasta la economía. En Cuba nada de lo que existe funciona bien y hay que reconstruir al país completo y eso lleva años. Incluso pienso que tal vez la situación económica sea más fácil de resolver porque eso con dinero surge, sale, nace. Pero el daño antropológico que se le ha hecho a este país de la envidia, de la traición,
de cómo se vive. Eso lleva tiempo, se lleva trabajo, lleva educación, pero pienso que sí, que el pueblo cubano y una gran parte del pueblo cubano está preparado para enfrentar esta tarea. Hernán. Pedro, iba a avisarte que estamos llegando al final, nos estamos quedando ya sin tiempo. Me parece que nos queda solamente agradecerle a Mica el haber compartido con nosotros el libro. Espero que nuestra audiencia pueda acceder a él a través de las vías que bueno, compartió Mica en el programa y que podamos seguir conversando, ¿no? Porque todos estos temas se conectan mucho. El programa anterior hablábamos del aniversario de la Revolución, ¿no? Y pensaba en esa frase de un amigo que decía que las transiciones comienzan el día que la revolución triunfa, el día que la dictadura, o sea, que el futuro dictador o que el dictador llega al poder, pensando en los golpes de Estado más clásicos, digamos, ahí empieza la transición, ahí empieza, este es el día cero. Y bueno, ¿cuándo termina? Bueno, nunca se sabe, pero ese es el momento en el que ya se empieza a construir una democracia. Pedro. Bueno, te suelo decirle a Mica que ha sido un placer compartir con ella, agradecerle por este libro y que ojalá en la vida le dé la posibilidad de hacer un trabajo que abarque completamente lo que ha sucedido en Cuba. El pueblo cubano nunca ha estado callado y bueno, ojalá tenga esta posibilidad y de paso invitar a nuestra audiencia a que participe, a que nos vea en el próximo programa donde estaremos hablando de la realidad, del futuro, del pasado y del presente de esta Cuba que calla pero sufre y no calla pero sigue sufriendo. Un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Vengan, vengan a la feria de los tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores.